Recuerdo como si fuera hoy, el día que nos conocimos, cuando en la radio un hombre joven llegaba a decir: estoy tratando de encontrar los restos de mi abuelo, creo que era. Y era curioso porque aquel asunto, que muy poco después se convirtió en un fenómeno muy extendido, lo estaba haciendo un grupo de personas sin el amparo del Estado. Parecía que aquello hubiera debido inmediatamente movilizar a todo el Estado, derecha, izquierda y todo el mundo, porque a fin de cuentas pues no estaba pasando nada más de particular. A partir de ese momento ya y de aquella soledad, yo descubrí que este asunto iba a ser un lío. Bueno, alguien ha querido que sea así. En este momento, ¿cómo está el camino que estáis siguiendo vosotros? ¿En qué punto está? Bueno, nosotros seguimos haciendo exhumaciones porque tenemos reclamadas muchísimas personas por parte de sus familias y ahora mismo luchando para que todo este nudo que se ha creado en torno a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo pues se deshaga y se convierta en un camino de la memoria, ¿no? Pero no parece que estemos yendo por un buen camino, el camino de la memoria. Realmente yo creo que es algo bastante grave que vivamos en una sociedad que tiene a 113.000 familias que no tienen ningún amparo por parte de la justicia, ¿no? Porque mientras se debate si Garzón es o no competente, desde el Poder Judicial no aparece nadie que diga el competente soy yo o el competente es aquel, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente está viendo, tiene que soportar después de 40 años de insignificancia en un país que era casi un apartheid, donde, bueno, para sobrevivir tenían que desaparecer casi, y después de 30 años en los que, bueno, pues tuvieron una gran generosidad en la transición, bueno, pues pensando que había que retrasar sus derechos, pero ahora no encuentran dónde ejercer esos derechos. ¿Qué ha ocurrido para que de pronto aquella natural iniciativa, que hubiera debido ser apoyada, pero que no lo fue, pero que era una iniciativa natural, de repente parezca ser algo guerra civilista, acusada de tratar de despertar no sé qué extraños fantasmas? Yo no percibí en aquellas iniciativas nada parecido a eso. La gente que hemos escuchado decía: nosotros queremos sencillamente reencontrarnos con nuestros antepasados y que se nos reconozca como una realidad española, una realidad nacional. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo creo que es un efecto de la cultura que generó el franquismo, ¿no? Garzón encontró el acta de función de Franco, pero la del franquismo igual todavía no está terminada, ¿no? Y yo creo que en ese sentido aquí ha habido una cultura. La posguerra fue una venganza, claramente, ¿no? Una venganza en la que fueron asesinadas decenas de miles de personas, encarceladas casi 500.000, otro 500.000 que salió al exilio. Y aquí la cultura franquista, que ha educado a 2 generaciones en este país y que iconográficamente en el imaginario todavía está sobreviviendo, ha conseguido colocar a la sociedad en un punto donde se permite que la justicia parezca venganza, ¿no? Y que desde ese punto la gente discuta de algo que es justicia. Yo no he visto a ningún familiar que pida nada más que justicia, ¿no? Como pide cualquier víctima de cualquier hecho violento, ¿no? Entonces, yo creo que esta situación que hay ahora es especialmente preocupante. Yo, si perteneciera a la clase política, pues realmente estaría muy preocupado, ¿no? Yo veo que además ciertos sectores de la clase política están pasando por esto como si no estuviera ocurriendo, con el discurso de que el Poder Judicial es algo a lo que hay que respetar, pero sobre todo a quienes hay que respetar es a las víctimas de delitos tan graves, ¿no? Como son una desaparición. Francisco Echeverría es forense, Guipúzcoa, profesor de la Universidad del País Vasco, un hombre muy prestigioso. Está desde hace algún tiempo dedicado muy intensamente a esta tarea de exhumación de restos y de búsqueda de restos. Hola Paco, buenas noches. Hola, saludos, buenas noches. Me gustaría saber cómo es desde tu perspectiva profesional ese encuentro y los familiares esperando saber qué va a ocurrir. De la película que hemos visto nos ha impresionado mucho esa escena en la que un montón de personas de un pueblo están allí esperando a ver qué se encuentra. Mientras les vais explicando, esperamos que aquí haya 20 muertos de tal pueblo, otros 20 de otro pueblo, y la gente esperando alrededor. Para un profesional como tú, que has visto ya de todo en tu actividad profesional forense, ¿qué es esa espera con todos los familiares alrededor? Bueno, yo suelo decir que parece que uno se encuentra con su propia vida, ¿no? Porque este es un asunto que resulta cercano, o dicho de otra manera, no es ajeno. No es una cuestión que se pueda medir desde la distancia geográfica, ni siquiera temporal. Es una historia que vivieron nuestros padres, una tragedia que nos podía afectar a cualquiera de nosotros. Y lo cierto es que esas familias que durante 70 años no han tenido ningún amparo, ninguna tutela institucional, ven una oportunidad que es estelar en su propia vida. Muchas veces estos familiares nos dicen: qué pena que no esté vivo mi otro hermano o mi madre o un hijo que tengo para que hubiera podido ver este momento.
Y por lo tanto suelo decir que aun cuando hay una parte técnica complicada, que a veces no resuelve incluso lo que la gente puede esperar, sin embargo, la dimensión humana, eso es lo que nos atrapa. Y yo creo que por lo tanto siempre hay un valor simbólico en estas exhumaciones, que además está en el contexto de algo que se reivindica en las sociedades modernas, ¿no? El valor de las víctimas, el sufrimiento, el concepto de sufrimiento y la victimología, que tiene que servir para saber lo que tenemos y para construir, reforzar más aún la democracia. ¿Y son conscientes estas personas de que están en el centro de una polémica? Porque parece muy difícil estar haciendo algo tan natural y de pronto saberse en el centro de una polémica. Si lo saben, debe ser una cosa bastante... les debe dejar muy descolocados esto. Pero, sin embargo, son gentes normales y corrientes, son personas que van a trabajar todos los días, que aspiran a enviar a sus hijos al colegio, que quieren irse de vacaciones, son gente normal. Decía Emilio Silva que hay una parte de la clase política. Esos son los que a mí me desconciertan también, porque, por ejemplo, no es verdad que se estén reabriendo las heridas entre los ciudadanos que todos los días son responsables en sus cosas. Nosotros esto incluso lo hemos medido, son 10 años de experiencia y en los equipos de investigación tenemos a antropólogos sociales, antropólogos culturales, que se dedican a ver cómo están las cosas en el antes, durante el tiempo de exhumación y en el después. Y no se ha reabierto ninguna herida, exactamente todo lo contrario, se han cerrado. Qué interesantes son algunos de esos homenajes cuando se entregan los restos, a veces en el ayuntamiento, y no hay ni sitio para que pueda entrar la gente del pueblo. Qué importante es para esas familias de republicanos recibir unas palabras de gentes de derechas de su propio pueblo, todos vecinos, en el fondo todos amigos finalmente a fecha de hoy, y que aprovechan esta oportunidad para decirles algo que durante 70 años no hubo la oportunidad de hacerlo porque nadie planificó en ese escenario, modesto pueblo de cualquier lugar de España, una actividad de homenaje como los que se están haciendo tras esta investigación, que parece muy científica y muy sofisticada, pero que, insisto, tiene este contenido humano que es muy interesante. Y una gran depuración también de muchas cosas, porque de pronto en la película se dice, ya Emilio nos lo dijo alguna vez, un silencio que era un silencio muy doloroso. En ocasiones, en determinado pueblo, todos sabían dónde podían estar posiblemente sus abuelos o sus padres, y sin embargo había un silencio paralizador. De pronto eso se libera, y supongo que debe ser una liberación humana, social, muy importante, ¿no, Paco? Y sirve también para quitar el miedo, porque este es el momento en el que recogemos testimonios orales que se graban en vídeo con mucha más naturalidad que lo que hicimos hace unos pocos años. Ahora hay gente que ya no mira para atrás, que no tiene miedo a que si ese vídeo va a salir en la televisión, que en libertad quiere expresarse, y yo creo que hay un efecto también que se va extendiendo, y por eso quizá también hay exhumaciones de un pueblo, en el pueblo al lado, en el siguiente, en la comarca, en la región, en fin, no tiene fin esta historia, porque estas familias yo creo que se ven contagiadas de ese efecto, de que vivimos en democracia, estamos en el siglo XXI, ¿por qué no puedo recuperar yo los restos de mi hermano mayor o de mi padre que están a 200 metros de la casa en la que vivo, cuando todos los del pueblo sabemos que están ahí, y a veces incluso debajo de un vertedero de basuras, como hemos encontrado en algunos lugares? Esa pérdida de miedo yo creo que es muy importante, unido también a la explicación de que esas víctimas murieron por una serie de ideales políticos y que su tratamiento fue injusto, no solamente durante la guerra, sino en el trato que le ha dado la propia historia de la democracia reciente en España. Pero me ha interesado sobremanera esto que nos decía el doctor Echeverría, lo de qué pasa después de que eso se ha producido, qué pasa en el pueblo, ¿se ha reabierto alguna herida o no? ¿Se han producido, digamos, enconamientos que estaban ya liquidados o no? ¿Qué ha pasado en ese pueblo cuando se han encontrado estos restos? ¿Qué ha ocurrido, Emilio? Normalmente los pueblos lo aceptan con bastante normalidad, aunque, como se hablaba de ese silencio, ¿no?, que la caja negra de la sociedad española está llena de silencio, muchas veces es un tema tabú. Todavía hay pueblos donde, bueno, yo he estado hace poco en un acto en un pueblo cerca de Madrid y en el acto no había nadie del pueblo, precisamente, ¿no? Hay un miedo todavía ahí latente que tiene la gente de los pueblos, y lo que hace el proceso de exhumación, que simbólicamente es algo muy importante, es romper un tabú. De esto no se habla en los espacios públicos normalmente, y de repente llegan un grupo de arqueólogos, de forenses o de psicólogos, y ese silencio empieza a romper las ventanas, a romper las puertas, y la historia real de ese pueblo, porque esa fosa forma parte de su historia, de repente inunda los espacios públicos. Sí, pero decía Emilio que él no ha notado que se produjera que no se reabre ninguna herida, y sin embargo Francisco Echeverría nos decía que por el contrario, incluso había notado muchas veces que se reencontraban los vecinos
en torno a esta historia, aunque hubieran estado sus padres en el pasado o ahora en posiciones ideológicas diferentes. ¿No lo confirmas, no, Paco? Sí, esa es la impresión que he recibido, por supuesto, habiendo estado en muchas exhumaciones y desde luego no he escuchado a nadie gritar ni hacer un aspaviento. Yo lo más grueso que he oído en una exhumación a un hijo es decir, ¡qué injusticia! Esto, y punto final. Para acto seguido reflexionar sobre la tragedia de su propia familia y luego compartir eso en público, porque esta no es una cuestión solo privada, sino que tiene una trascendencia social. A veces han venido escolares o gente de la universidad, de cualquier disciplina que se ha implicado en esta cuestión, y yo creo que todo el mundo percibe este sentimiento de una tragedia muy injusta, que en el momento actual, yo creo, por ser un país moderno, también estamos en condiciones de resolver en mejor situación que lo que pudo haberse hecho hace 30 años en esa transición a la democracia. Claro, decías, veíamos en la película, ante un mapa explicabas la gran cantidad de puntos donde se está intentando localizar algunos restos, y decías que hay muchísimos más por otros lugares, ¿no? Sí, esta es una cuestión que tengo que reconocer mi propia ignorancia. Yo no sabía que había tantas fosas casi también cerca de mi propia casa. Quizá nadie me lo explicó, yo creí que en la guerra murieron los que se enfrentaron en el campo de batalla, pero no tenía la percepción como profesional, como miembro de la comunidad universitaria, de que eran tantas las víctimas que habían muerto en una situación de represalia. Yo me he percatado de esto ahora, en estos 10 años, luego también, como suelo decir, tengo un cierto complejo de culpabilidad, que yo, por cierto, traslado a la sociedad española en general. Parece que unos tienen más complejo de culpabilidad que otros, pero lo cierto es que yo también reconozco el mío por no haber sabido hacer más cosas antes del año 2000, que es cuando yo me impliqué en estas cuestiones. Bueno, Emilio Silva dice en la película una cosa muy impresionante, y es que algunas importantísimas empresas que puntúan y muy alto en el IBEX 35, pues hicieron su fortuna o comenzaron a consolidarla con el trabajo de esclavos, de prisioneros, que nadie está tratando ahora de hacer una depuración de nada, pero aunque fuera saberlo para que no se opusieran las resistencias que se oponen. Eso parecería bastante claro. Ese tipo de dato yo creo que no lo manejas tú con la intención de que empiecen aquí ahora a romperse las ventanas de la historia, sino tal vez para que se vea a través de las ventanas de la historia, ¿no? Bueno, yo creo que se trata, y ahora por ejemplo en estos últimos meses lo estamos viendo, de conocer el país real, ¿no? Somos consecuencia, pues, de esas empresas, de que hubo una dictadura que les otorgó la posibilidad de utilizar presos políticos para hacer obras que facturaban debidamente, o el hecho, por ejemplo, de que las primeras vacunas de la poliomielitis fueran para hijos del régimen, y hay muchos afectados por esa enfermedad que son hijos de perdedores de la guerra civil. De este proceso, además de reparar directamente a esas víctimas y familiares de los desaparecidos, lo que tiene que terminar es con una relación patológica, yo creo, que ha tenido la sociedad española con su pasado. Hace unos años el 20N era una fecha inexistente, casi daba miedo, ¿no? No había... Y ahora, bueno, pues abre un debate público, tiene una presencia pública, porque realmente es un día en el que cambió nuestra historia radicalmente. Entonces yo creo que se trata de abrir las puertas o los caminos para que la historia llegue a donde tiene que estar, y sobre todo en el caso de las víctimas de los desaparecidos son gente que ha padecido los delitos más graves que existen según el derecho penal. Pero de aquel Emilio Silva, de aquella primera iniciativa personal, familiar, en torno a su casa y a su curiosidad personal y a su legítimo derecho a intentarlo, al Emilio Silva de hoy, hay seguramente un viaje lleno de muchas cosas, de muchas emociones, de muchísimas emociones, supongo, pero de muchas decepciones también, ¿no? Bueno, uno puede pensar que algo tan humanitario, y cuando hablamos además fundamentalmente de cuestiones de derechos humanos, pues es algo que debería ser parte de cualquier programa político y de la práctica de cualquier político, ¿no? Y en ese sentido, pues vivimos en un país en el que el único organismo oficial, por ejemplo, de derechos humanos pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores, que es algo que no ocurre aquí, ¿no? Y yo creo que lo que he tenido son muchas satisfacciones, ¿no? Gente como Paco, o en una de esas imágenes salía Toru Arakawa, un japonés que vino 3 veranos a ayudarnos a hacer exhumaciones, muchísima gente. O sea, detrás de esto hay el trabajo de muchísima gente que dedica sus vacaciones, su dinero, sus viajes, a ayudar a esta gente a ir a archivos, y yo creo que para mí ha sido una experiencia que yo a veces lo pienso, ¿no? Porque cuando nosotros abrimos esa fosa, que Paco estuvo en ella, eran un pequeño pueblo del Bierzo, como algo que ocurrió allí, sin pensar en la dimensión que tenía, ¿no? Y en algo que ahora se está transformando
en un movimiento social y en una cuestión política, además de jurídica, de primer orden y que yo creo que va a ser una gran transformación en la sociedad, que va a pasar del miedo que había entonces, porque yo cuando busqué la fosa de mi abuela había gente que, bueno, mucha gente que no quería hablar del tema, a las movilizaciones que va a haber este fin de semana, por ejemplo, contra la impunidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un cambio social y a mí me parece muy importante, porque los partidos políticos, todos los partidos políticos, tienen que asumir como fundamental la política de derechos humanos, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que además Paco Echeverría sí que podrá certificar el impacto internacional que está teniendo también esta acción, que no es una acción solamente técnica, está ya muy conectada con los derechos humanos, con el derecho internacional, incluso con el peso mediático internacional de esta propia iniciativa. Tú andas viajando, dando conferencias por distintos países del mundo y lo debes estar comprobando seguramente. Sí, y de hecho la película que nos trae hoy hablando de los caminos de la memoria, finalmente está elaborada por una persona nacida en Bélgica, hijo de unos exiliados, pero a mí me ha llamado mucho la atención que en el transcurso de estos 10 años todos los medios de comunicación que vienen a visitarnos a las exhumaciones del extranjero, ellos mismos tienen una reflexión respecto del pasado también traumático en Europa y nos dicen, pero ustedes ¿por qué en España no quieren enfrentarse a esta cuestión? Para mí, que vengo de Austria, de Alemania, de Francia, les puedo decir que mi tío, mi padre, mi hermano mayor, en fin, han estado implicados en cosas también muy horrorosas o pertenecieron a esta situación política y sin embargo venimos a España atraídos por lo que está ocurriendo porque parece que lo hacen ustedes y nadie quiere implicarse en la cuestión. Eso quizás sea uno de los argumentos que ha llevado a esta película y hay que reconocer que nosotros tenemos que funcionar bajo el ámbito de la imparcialidad, de la objetividad, porque somos técnicos o científicos, pero el derecho a la verdad viene acompañado por el derecho a la justicia y también el derecho a la reparación. Y por lo tanto, otras instancias, otras autoridades también pueden hacer más cosas en este terreno. ¿Cómo sería la reparación, Emilio? Porque antes hemos visto un grupo de personas ante la cárcel, Carabanchel, que decía, debería poderse recordar nuestra existencia de una manera abierta, pública y sin ningún problema. Dice, España entera está llena de placas, de monumentos, de cosas que recuerdan a los muertos de un bando. Y nosotros no podemos ni siquiera presentar... ¿Cómo sería una reparación? Hombre, razonable, posible. Posible, yo creo que el Estado debería identificar a todas aquellas personas que sea posible y dignificar todos los lugares de enterramiento para empezar, ¿no? Porque muchas veces los familiares se sienten insignificantes e ignorados por el hecho de que un padre ha desaparecido sin dejar rastro, ni documental, ni en un nicho, ¿no? Y luego el derecho a la verdad y al conocimiento de la verdad, ¿no? Yo formo parte de una generación que no estudió esto en los colegios, que, bueno, pues que no ha sido formada en ese pasado y eso ha sido casi una política de Estado, ¿no? Porque yo no he tenido el derecho a conocer mi propio pasado, porque eso beneficiaba a alguien a quien esa ignorancia de alguna manera le permite, bueno, pues una cierta impunidad, ¿no? Pero yo creo que la enseñanza, para mí el mejor monumento, personalmente, el mejor monumento creo que está en los centros de enseñanza. Y en ese sentido la película Los Caminos de la Memoria, José Luis Peñafuerte, el director, ha querido incluirla porque parte de la película transcurre en una clase en un instituto de aquí. Es un relato ante un auditorio joven. ¿Y cuál sería finalmente, para concluir, tu última reflexión, Paco? Bueno, yo también tengo una idea a propósito de la reparación y además cuesta 0 euros. Consistiría en que todos los ayuntamientos de España convoquen un pleno monográfico para hablar de este tema, para recordar que todo aquello estuvo muy mal y fue muy injusto y para dejar constancia en el acta de todos los nombres de los vecinos que murieron en estas circunstancias. Acto seguido se puede entregar una copia de este documento a las familias. Verán cómo se produce una catarsis en esa localidad, no tiene por qué haber tampoco más discusiones y es muy importante porque para las familias acaso sea la primera vez en su vida que vean en un documento oficial el nombre y los 2 apellidos de la víctima. Sería solo al oírlo, estamos sintiendo una gran emoción, sería un calambrazo en la sociedad española y no parece desde luego muy difícil y desde luego no cuesta un duro, como decía muy bien Paco Echeverría. Muchas gracias, Paco. Gracias, Emilio. Muchas gracias. Vamos ya.